un invitado, un tremendo de la casa que nos va a traer la gran contingencia del día. Por supuesto está con nosotros Cristian Pizarro, editor del Mercurio y uno más del panel de Llegó la Hora. Cristian, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas tardes a todas y muy especialmente a ti, que estás a cargo del buque, veo, por la salida, ¿cierto?, momentánea de José Francisco. Yo digo que anda de parranda. Así que aquí estamos unos trabajando, manteniendo el programa. No, pero Cristian, como siempre, un placer estar contigo. Yo nos había tocado un panel juntos, pero al fin me va a tocar entrevistarte entre comillas, porque tú eres el gran periodista acá. No. Oye, Cristian, hemos estado todo el día pendiente de la noticia del día, el llamado caso Audios, que está, por supuesto, involucrado el director de la PDI, Sergio Muñoz, y el abogado Luis Hermosilla. Y estuvimos toda la tarde esperando también la resolución de la Fiscalía, y esta terminó siendo prisión preventiva para Muñoz. Este es un caso bastante complejo. ¿Qué estamos viendo y tú qué crees que es lo que las personas tienen que saber y entender de este caso? Mira, es un caso ciertamente muy complejo y muy grave. A mi juicio, yo creo que de eso todos nos tenemos que notificar, que el jefe máximo de la Policía Civil en nuestro país haya sido un filtrador de información judicial hacia un abogado de la plaza, cualquiera que este haya sido, en este caso este señor Hermosilla, que ya sabemos que está involucrado en otras acciones, ¿cierto?, cuyo carácter delictual también los tribunales se encuentran evaluando, es de la mayor gravedad, y eso creo que no podemos disminuirlo, empaquetarlo o disfrazarlo. Estamos pasando por un momento de particular peligrosidad en lo que a actividad delictiva, crimen organizado, narcotráfico se refiere. Entonces, bueno, la ciudadanía, tú lo decías en la introducción, a raíz de otro tema, ciertamente, paga, ¿cierto?, sus impuestos y espera que con esos dineros se pongan las prioridades en el orden que corresponde. Y esa prioridad hoy día, una de las principales, si no la principal, tiene que ver con la seguridad. Entonces, bueno, que la gente que está a cargo de las instituciones llamadas por la ley, la Constitución, a protegernos, se vean involucradas en estos hechos, a mí me parece de la mayor gravedad y una señal de corrupción de aquellas que pensábamos que en nuestro país no existían. Claro, la Fiscalía dijo que había que, voy a parafrasear, esto no era un tema de la PDI como institución, sino que había que ser responsable a quienes habían sido parte de esto. ¿Cómo ves tú que la ciudadanía interpreta esto con toda la crisis institucional que hemos vivido estos últimos años y finalmente vemos entre comillas, estas manzanas podridas que terminan perjudicando a instituciones completas? Bueno, ciertamente que dentro de la PDI hay muchísima gente honesta que hace bien su trabajo y que debe sentir la misma rabia que siente el ciudadano de la calle y de a pie frente a estos hechos, incluso más aún, porque estas son personas que han sido designadas, ¿cierto?, por las autoridades correspondientes en su momento para estar al frente de instituciones. Consecuencia, si bien uno no puede ni debe generalizar por las mismas razones que te acabo de decir, pero me parece también que un mínimo de honestidad intelectual te debe llevar a pensar que si los mandos o el mando superior de la institución está así de corrompido, así de envuelto en situaciones muy claramente atentatorias del orden legal, bueno, eso compromete al menos, ¿cierto?, sectores importantes dentro de esa institución, y por lo tanto lo que corresponde ahora es, entre otras cosas, además de que la justicia haga su trabajo respecto de Muñoz, de Sergio Muñoz, es además también meterse con mayor profundidad a ver cuál es el estado en que se encuentra la institución de la Policía de Investigaciones, porque no podemos tampoco dar por cierto que todo está bien. En el fondo hay que partir de la base que si un mando y una jefatura, sobre todo en instituciones que tienen estructuras bastante jerarquizadas, es verdad que la Policía de Investigaciones no es una rama de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, pero convengamos que es a lo que más se parece. Y por lo tanto, en estructuras que son jerárquicas,
la probabilidad de que el problema esté más arraigado que solo en la cabeza también existe, y eso es responsabilidad, en este caso, del gobierno de turno, del Ministerio del Interior, de quien depende la Policía de Investigaciones, y poder hacer una revisión completa y a fondo que le permita a la autoridad política dar seguridades a la ciudadanía de que la institución efectivamente se encuentra sana y que el mando que va a reemplazar a Muñoz no está tampoco enredado en algún tipo de problema. Recordemos que el antecesor de Sergio Muñoz también terminó saliendo por problemas distintos, pero también por problemas que limitaban con conductas corruptas. Por lo tanto, a la pregunta tuya yo te diría, bueno, al menos los últimos dos directores generales se han visto envueltos en situaciones de este tipo. Creo que la duda es más que razonable y la obligación de la autoridad es investigar, investigar y investigar. Claro, ahí tenemos un tema muy relevante que tiene que ver con la investigación y la fiscalización, considerando que gran parte de la clase política ha sido cliente también del abogado Hermosilla, quien es el que recibe esta información por parte del director de la PDI. Entonces, es medio complejo, o digamos, no es muy conspirativo pensar que hay tanta clase política involucrada en esto que uno puede sospechar también del nivel de la investigación. Estoy de acuerdo, pero eso no lo sabemos. Y podrán y tendrán que haber fuerzas o sectores o autoridades que sean más independientes, y ahí están los mismos tribunales que deban de obtener toda la información del propio Sergio Muñoz, porque yo estoy de acuerdo contigo. Si le traspasó información a un abogado en particular, este señor Hermosilla, todo o puede hacernos pensar de que también hay otros abogados u otros contrapartes que pueden haber recibido, sin saber a cambio de qué, eso también habrá que investigarlo, información por parte de Muñoz, porque va a ser solamente Hermosilla el receptor de esa información. Claro. Uno podría perfectamente partir de esa base, y por lo tanto la investigación judicial en curso, me parece a mí, que debe hacerse cargo de esta duda que tú misma planteas, digamos. Sí, efectivamente. Yo creo que un poco son las dudas que la ciudadanía se está planteando. Esto es un caso bastante urgente en cuanto a su resolución. Hay varias especulaciones, la gente un poco se desespera por conocer los resultados. ¿Tenemos conocimiento un poco de cuáles son los pasos a seguir en este proceso, además de la investigación? Es que aquí lo más relevante es lo que se ha determinado hoy día, es decir, la resolución del tribunal que decretó una medida cautelar, ¿cierto?, de arresto de este señor Muñoz, del exdirector de la Policía de Investigaciones, y durante este tiempo, ahora podrían levantarle la medida cautelar más adelante, pero lo que se ha abierto ahora es un proceso de profunda investigación. Él lo que hizo hoy día fue una primera declaración, ¿cierto?, donde entregó una serie de informaciones, y eso le da al tribunal y a la fiscalía, finalmente, principalmente, las pistas de por dónde continuar investigando. Entonces, aquí hay que entender que esta información no se agota, es decir, el caso no está fijado en lo que el señor Muñoz declaró hoy día. Van a ir saliendo nuevas cosas y nuevos hechos en la medida que esta investigación avance, porque la Fiscalía va a ir tomando nuevas aristas, que es lo que suele suceder en cualquiera de estos casos complejos. Pensemos el caso Audios, que es del cual proviene esta situación, involucraba a Hermosilla, ¿cierto?, con unos clientes de él. Uh-huh. Pues bien, esta es una arista del caso Audios, la arista de Muñoz. Consecuencia, de la arista de Muñoz pueden nacer otras aristas también, ¿me explico? Claro. Y por lo tanto, el día de mañana, conversemos este tema en 6 meses más, esto puede ser una ramificación de aristas que se desprenden una de la otra, y que, como tú también señalas,
puede involucrar no solo a Hermosilla, sino que a otros abogados o a otras autoridades. Ojalá que no sea así, digamos, pero no podemos ponerle una venda en los ojos, no, claro. Y eso también puede ocurrir. Entonces, esto está recién comenzando. La razón por la cual a Muñoz se le decretó la medida cautelar es porque el tribunal estimó que la libertad de él podía colocar en riesgo la investigación. Esa es la razón por la cual está detenido, entiendo que en un recinto de investigaciones por su calidad, pero es para que no obstruya ni obstaculice la investigación. Porque si la persona quedara en libertad, bueno, se podría contactar con muchos otros con los que él habló, pedirles que borraran evidencia, ¿me explico? Claro. Lo que se hace acá cuando al tipo se le detiene con arresto domiciliario. En un cuartel de la PDI en Cerrillo está. En este caso, en un cuartel de la PDI por la calidad del funcionario que está en cuestión, porque si este señor fuera un civil, digamos, común y corriente, o estaría en su casa, en el sentido de que lo detienen allá, o en la cárcel, simplemente en algún anexo de recinto carcelario. Pero eso es para que la investigación pueda fluir y permita a la Fiscalía que ellos levanten todos los datos y crucen toda la información. De la declaración de hoy día de Muñoz se tiene que haber desprendido mucha nueva información o pistas o hebras, si tú quieres, que a la Fiscalía le dan idea de por dónde continuar. Entonces es muy difícil en eso hacer una proyección, pero para que la gente que nos está escuchando nos entienda, aquí esto está recién comenzando. Así es, me parece que eran 700.000 páginas, claro. Tantas mil páginas, era una cosa de loco la cantidad de información que sacaron de los WhatsApp que había de Hermosilla con distintos clientes. Bajo esta misma lógica, en el mismo tema, pero un poco para hacer una comparación, tenemos, claro, al director de la PDI en esta formalización y al mismo tiempo tenemos el mismo conflicto, pero muy distinto, del general Yáñez, de Carabinero. Pareciera que estuvieran las dos instituciones bajo observación, pero las causas son bien distintas. ¿Podría explicarnos en qué se parecen y en qué difieren estas dos situaciones de ambos generales de mando? A ver, la única situación común que tienen ambos hechos, ambos episodios, es que ambos son las cabezas de las respectivas policías. Una de la Policía Civil, Muñoz, y el otro de la Policía Uniformada, Yáñez. Ese es el único aspecto en común hasta ahora. ¿Por qué digo esto? Porque la razón por la cual se le fijó una audiencia de formalización a el general director de Carabineros para mayo, entiendo, el 4, si mal no recuerdo, es por una situación, por de pronto, completamente distinta, donde no hay ningún atisbo siquiera de corrupción o algo que se parezca. Los hechos son los siguientes. El general Yáñez era general de orden y seguridad durante el tiempo del estallido social, es decir, era como el tercero de a bordo en Carabineros. Y el general director de la época era el general Rosa. Él ya está en pasado retiro y también está procesado. Como bien sabemos, la violencia que se desató durante el estallido social llevó a Carabineros, ¿cierto?, a tener que hacer uso de la fuerza. Pues bien, en algunos casos, ¿cierto?, se produjo uso excesivo de la fuerza. Hubo víctimas de ese uso excesivo, gente que perdió sus globos oculares, recordemos que hubo, ¿cierto?, la utilización de cierta, ¿cómo se llama?, de cierto armamento, que los balines, ¿cierto?, que generaron estos problemas. Bueno, al general Yáñez en concreto, como era responsable de las fuerzas que estaban en terreno dando desarrollando estas labores, se le acusa por la fiscal Chong, que es quien lleva el caso de él, y del general Rosas, su superior, que también está siendo procesado, digamos, es una conducta de omisión. Claro. En el fondo, no haber tomado las medidas de resguardo para que esos hechos de esa connotación que te mencionaba recién se produjeran. Es decir, no es que se le esté acusando de una acción explícita, sino que en definitiva
de no haber evitado que esos hechos ocurrieran. Claro, no se le acusa una acción con dolo, sino que de no haber evitado algo en un cierto contexto. De una omisión, finalmente. Claro. De una omisión. Entonces, él está citado a una audiencia de formalización. Él ya está, él está procesado en esto, y ya era parte de este proceso, pero ahora la fiscal, en definitiva, pidió la formalización, o va a pedir la formalización en la audiencia del 4. Y existe la posibilidad de que ciertamente sea formalizado. Y esa formalización, lo que indica, procesalmente hablando, es que hay indicios ciertos o causa suficiente para presumir, no asegurar, de que esa persona puede haber incurrido en actos delictivos. Y se inicia claramente una investigación mucho más acuciosa y mucho más a fondo. ¿Ya? Sí. Entonces, y claro, el tema es que el día 4 de mayo podría el general Yáñez ser formalizado, o bien no ser formalizado. También existe esa posibilidad. En este momento, él no está formalizado. Lo que hay en este momento es una audiencia de formalización. Y todo lo que se ha investigado hasta ahora es lo que técnicamente se denomina una investigación desformalizada. Es decir, lo formalizan el 4 de mayo y esta investigación empieza a tener una serie de plazos, una serie de condiciones, ¿cierto?, que hacen distinto y mucho más riguroso el proceso investigativo de lo que ha sido hasta ahora. Ahora, ¿qué tendrá que ocurrir políticamente o con la permanencia de él en el cargo si es formalizado? Esa es una discusión que está plenamente abierta. Claro. Efectivamente. Cristian Pizarro, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos está acabando el primer bloque. Estaba muy entretenida la conversación, pero como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Nos veremos, espero que la próxima semana. Mira, un solo punto, perdona. Dale. Pensé que me lo ibas a preguntar, pero... Yo iba a preguntar, pero me están diciendo que no. Tenemos que ir a la pausa, pero rapidito, sí, para ir cerrando. El tema de la derrota que sufrió el oficialismo hace poco rato en el Senado, en que el candidato de la coalición oficialista, que era el PPD, senador Pedro Araya, fue derrotado por el senador de Renovación Nacional, Pedro García Ruminó. Se quebró un acuerdo que ahí había. El acuerdo, sí. Efectivamente, y ese acuerdo se quebró por circunstancias que no sé si no alcanzamos a comentar, pero ese quiebre fue el que en definitiva produjo. Esto es un hecho político importante, porque constituye, y eso es el punto fundamental, una derrota para las fuerzas oficialistas. Y por lo tanto no estaba en los planes de nadie que eso ocurriera, y hoy día queda al frente de la corporación un senador de oposición muy prestigioso, hay que decirlo, con mucha trayectoria, con mucha experiencia, con mucho oficio, pero cambia, ¿cierto?, el equilibrio de lo que se había pronosticado que iba a ocurrir. Así es. José García Ruminó, de Renovación Nacional, queda con la presidencia. José García Ruminó, sí, se queda con la presidencia del Senado. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos aquí en Llegó la Hora.